El secreto de la invasión islámica. En este texto, voy a reproducir una respuesta que Olavo de Carvalho dio en su programa y que también está en su sitio web. Pregunta: ¿cómo es posible un movimiento de gran envergadura mundial sin un centro de mando, como si fuera algo espontáneo que se propaga por el mundo por la simple fuerza del automatismo? De hecho, esto parece un enigma. Y este es un enigma que los comentaristas políticos y los analistas estratégicos de Occidente nunca entenderán. No tienen la menor capacidad para comprender el proceso profundo de la guerra de civilizaciones, porque para eso sería necesario estudiar el Islam hasta sus últimas fuentes de espiritualidad islámica, que están muy alejadas de la política diaria. Entonces, esta gente con formación más o menos materialista, e incluso la gente religiosa, no tiene en Occidente una visión de esa profundidad, no pueden concebir cómo realmente funciona el Islam. Ven que existen mezquitas, que existe el culto popular, que allí hay algunos funcionarios de las mezquitas que son las lideranzas religiosas aparentes, y que existe, por otro lado, la estructura de los estados, pero buscando en todo esto, no ven el centro. Para encontrar ese centro, necesitas profundizar más allá de la superficie. No hay que olvidar que el Islam está poblado de teriques. Las teriques son organizaciones esotéricas estructuradas más o menos como órdenes religiosas, que se dedican a ejercicios espirituales además de las prácticas rituales obligatorias del Islam. Son prácticas que se consideran supererogatorias, no son obligatorias por la ley religiosa, son una devoción especial que el individuo realiza si quiere. Las teriques se remontan a la época misma de Mahoma. Había un grupo que se reunía para recitar los nombres de Dios. Alguien le preguntó a Mahoma qué pensaba de eso y él dijo que eran excelentes personas, pero que estaban haciendo algo que no era obligatorio, que ellos mismos habían ofrecido eso a Dios. De ahí surgió una multitud de organizaciones esotéricas que se ramifican por todo el Islam. Si entras en una mezquita y hay 1000 personas allí, puedes estar seguro de que al menos la mitad de ellas pertenece a alguna terique. Las teriques no se dedican a la actividad política, pero son la fuente profunda de la unidad espiritual, y por lo tanto, cultural del Islam. Y evidentemente, es ahí donde todo comienza. En Occidente, la gente solo percibe la guerra cultural cuando se traduce en manifestaciones públicas, cuando se traduce en una expresión políticamente visible, pero en realidad esta guerra comienza mucho antes, desde el interior de las teriques. Las teriques están dirigidas por maestros espirituales llamados sheikhs. Sheikh es un título honorífico, que simplemente significa una persona mayor, pero en realidad los sheikhs de las teriques son como un cargo hereditario que se transmite no necesariamente a un hijo, sino por herencia espiritual. Cada sheikh nombra a su sucesor. La fuerza que estas organizaciones representan en el Islam no tiene nada comparable en Occidente. Incluso si investigas las sociedades esotéricas y secretas aquí, ciertamente existen, pero no tienen esta profundidad, no tienen sobre la totalidad de la población la autoridad espiritual tremenda que tienen las teriques. En el Islam chiita, la cosa es más complicada aún porque hay otras redes de organizaciones esotéricas, independientes de las teriques, con una filosofía mesiánica propia. Entonces, es de estas teriques, y similares, de donde proviene el mando, pero no de una manera directa. No hay un comando estratégico que diga, haz esto, haz aquello, pero es de allí que surgen las ideas y las tendencias, y en el plano de las guerras espirituales y culturales, evidentemente la acción proviene de las teriques. Por ejemplo, estoy seguro de que no es posible explicar la historia del siglo XX, en absoluto, sin tener en cuenta la acción de enviados de organizaciones islámicas que actúan en Occidente desde hace más de un siglo ejerciendo una influencia muy sutil sobre todo en la élite intelectual. Antes de venir este ataque por debajo, que es la inmigración, como arma de guerra cultural, esta agitación toda y el propio terrorismo, mucho antes de eso había una acción desde arriba, a través de la disolución de la élite intelectual occidental, seguida por su reorganización en términos islámicos. Mucha gente puede haber oído hablar del famoso George Gurdjieff, aquel líder espiritual armenio. La función de Gurdjieff en Occidente fue simplemente perturbar la élite intelectual. Cuando Gurdjieff llega a Occidente, a principios del siglo, se apodera de innumerables líderes intelectuales y simplemente los destruye espiritualmente, los deja completamente desorientados, abriendo un hueco en la carpa de la cultura occidental moderna, cientificista y materialista,
abriendo las puertas para la entrada de la influencia oriental, que más tarde se popularizaría con el movimiento de la nueva era en los años 60. La nueva era nunca habría sido posible si Gurdjieff no hubiera abierto esa brecha medio siglo antes. Un continuador de esa obra de destrucción fue un individuo llamado Idries Shah, un inglés de origen indio, que continuó el trabajo de descomposición de la élite intelectual occidental a un nivel de profundidad que no llama la atención de los analistas políticos. ¿Por qué un analista político se interesará en asuntos esotéricos, ocultistas, etc.? Hay gente que se hace la superior a esto precisamente porque no entiende la profundidad del efecto de estas armas en la guerra cultural. Al mismo tiempo en que las teriques enviaban a esos agentes para hacer el servicio destructivo, enviaban a otros para reconstruir, recolocar en orden la cabeza de los intelectuales, pero ahora ya en términos islámicos. Y en esto se destacaron dos personas, René Guénon y Fridtjof Schuon. Guénon es el sujeto que propone ya en sustitución de la cultura europea una construcción integral basada en doctrinas orientales, las doctrinas oficiales de su terique. Cuando Guénon comenzó a hablar de estas cosas alrededor de 1920, nadie prestó la más mínima atención. Incluso dio una conferencia en la Sorbona titulada La metafísica oriental, y solo había unas 10 personas presentes. Pasados 40 años, el pensamiento de Guénon era el dueño, el propietario absoluto del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de París, proliferando su influencia en una escala que, al principio, sería inimaginable. Aquí está la guerra cultural profunda, pero nunca he visto a algún analista occidental, incluso entre los mejores, como Bernard Lewis, por ejemplo, dar un tratamiento a esto con la profundidad que se debe. Por ejemplo, Gurdjieff. Hay varios movimientos artísticos en el modernismo que dan la impresión de ser creaciones puramente occidentales, pero que en realidad no lo fueron, era el dedo de Gurdjieff lo que estaba ahí. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, el arquitecto más influyente, Frank Lloyd Wright, quien revolucionó la arquitectura estadounidense, era un discípulo de Gurdjieff y le obedecía instrucciones directas. Gurdjieff podía crear estilos artísticos como quien llena un cheque, creaba uno tras otro. Es un tipo de capacidad que las personas normalmente no imaginan. Esto no significa que me guste mucho Gurdjieff, pero debo reconocer su tremenda fuerza. Así que es en este nivel, de la unidad espiritual de la tradición islámica, donde se debe encontrar esa autoridad humana por la cual pregunta con toda razón el oyente. Pero, mientras más pasa el tiempo, más veo que la incapacidad para hacer las preguntas correctas es la gran falla de la clase hablante. Hablan, pero a veces el problema está frente a ellos y ni siquiera se dan cuenta de que existe el problema, no perciben la cuestión. Y, al no hacer la pregunta, evidentemente no tienen las respuestas. Entonces, el misterio de este movimiento tremendo, avasallador, aparentemente sin cabeza, sin mando, que va tomando el control del mundo, hasta hoy no ha suscitado la pregunta correcta porque las personas buscan una respuesta, a nivel del mando político o, como máximo, religioso en el sentido más externo de la cosa, y no en el sentido del mando espiritual que unifica una civilización. Aún volveré a este asunto tremendamente complicado. Reproduje la respuesta solo para dar al lector una primera idea de cómo las cosas que leen los medios sobre la invasión islámica son superficiales e incapaces de explicar los hechos. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Este texto fue tomado de comentarios sobre el programa Truthspeak que presentó el filósofo Olavo de Carvalho y también fue reproducido en su sitio web en 2007.